Bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a Interfaces 13, el Congreso de Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa. Mi nombre es Romina Robagnati y voy a estar coordinando esta comisión. En este espacio vamos a compartir y escuchar distintas ponencias que abordan experiencias, estrategias y reflexiones en torno a la enseñanza, en diálogo con la innovación, las tecnologías y las prácticas pedagógicas en contextos educativos. Esta comisión forma parte de las actividades del Congreso que se desarrollan entre el 13 y el 17 de abril, reuniendo docentes y profesionales de América Latina y España. Durante este encuentro, cada expositor contará con un tiempo de presentación y luego se abrirá un espacio para el intercambio y la reflexión conjunta. Les agradecemos por acompañarnos como oyentes y ser partes de este espacio de construcción colectiva. Ahora sí, damos inicio a la comisión B18, Nuevas Tecnologías y Entornos Digitales. Como primer expositores tenemos a Fernández García, Carlos Enrique, con su coexpositor en simuladores HTML y minijuegos que enseñan análisis de datos periodísticos aplicado. Buenos días. No sé si ya se está viendo en la pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Si ya estamos compartiendo, no sé si puede empezar nuestro compañero Carlos González. Aquí estoy. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. En esta presentación, que conjuntamente con mi colega Carlos Fernández estamos presentándoles, vamos a exponer una propuesta sobre el uso de simuladores basados en inteligencia artificial en la formación periodística de posgrado. El punto de partida es una limitación concreta que hemos hallado. Hemos hallado pues que los métodos tradicionales no siempre permiten exponer a los estudiantes a escenarios complejos de la Big Data y el periodismo de investigación, sin costos éticos, logísticos o de seguridad, ¿no? Entonces, frente a ello, se diseñó un entorno de aprendizaje por simulación articulado con la metodología de aprender haciendo, con diagramas de influencia multiagente y con criterios de integridad contextual. A partir de un caso sintético llamado Almacén Río Seco y de otros simuladores estratégicos, esta investigación que les estamos presentando evalúa si los maestristas pueden pasar de una lectura descriptiva de los datos a un análisis de sistemas complejos. La idea central es esta, ¿no? Los simuladores basados en LLM fortalecen la autonomía crítica del periodista investigador. La siguiente, por favor. En esta lámina ubicamos el cambio de fondo que atraviesa hoy la práctica periodística, ¿no? Durante mucho tiempo la investigación periodística se apoyó sobre todo en testimonios aislados y en la reconstrucción narrativa de casos. Sin embargo, en el ecosistema actual, los periodistas trabajan cada vez más con registros masivos de información estructurada y no estructurada. Y eso obliga a replantear la formación que hacemos en un posgrado. La inteligencia artificial aparece aquí no como un adorno tecnológico, sino como una herramienta que puede cerrar la distancia entre la teoría académica y una práctica profesional marcada por la complejidad técnica y la velocidad de los flujos de datos. Y esa transición ya se observa en programas internacionales de referencia donde el relato pues deja de someterse a las cuestiones anecdóticas y pasa a fundamentarse en la evidencia ligada a los datos. La siguiente. Llevado al contexto de lo que es nuestra institución, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, vemos pues que el desafío no consiste solo en incorporar herramientas nuevas, sino en hacerlo de una manera pertinente para la realidad nuestra y en general latinoamericana. La apuesta de nuestra institución es que la formación técnica no sea un fin en sí mismo, sino una condición para fortalecer la autonomía intelectual del periodista investigador.
Y el problema es que los métodos pedagógicos convencionales, nos hemos dado cuenta, resultan insuficientes cuando se trata de enfrentar asimetrías de información, opacidad institucional o dinámicas de trabajo algorítmico que parecen cada vez más precarias. Por eso la pregunta central de esta investigación es la siguiente, ¿no? ¿De qué manera los simuladores basados en inteligencia artificial pueden contribuir a formar periodistas capaces de analizar sistemas complejos de información sin exponerlos directamente a escenarios éticamente sensibles o de alto riesgo, ¿no? Como por ejemplo la criminalidad organizada? Siguiente. En esta parte conviene precisar el horizonte que va tomando pues, en cuenta nuestro trabajo, ¿no? El objetivo central es evaluar si un entorno simulado basado en inteligencia artificial fortalece competencias de investigación periodística en estudiantes de posgrado. Y a partir de ello, los objetivos específicos consisten en distinguir entre lo que vemos pues, como competencias tácticas y, por otro lado, las competencias estratégicas. También nos preocupamos por diseñar espacios de complejidad creciente y observar qué tipo de razonamiento producen estos entornos en nuestros estudiantes de maestría. Así que esta lámina funciona pues como una suerte de puente entre lo que nos habíamos hecho como pregunta de investigación y lo que en un momento voy a exponer como hipótesis, ¿no? Porque muestra que no estamos ante una simple innovación tecnológica, sino ante un diseño pedagógico que busca transformar la calidad de razonamiento analítico de los estudiantes. La hipótesis principal sostiene que el uso de simuladores basados en inteligencia artificial, en este caso cloud, permite desarrollar dos niveles de competencia, ¿no? El primero es táctico y está vinculado con tareas como filtrar, limpiar y cruzar registros. Y el segundo es estratégico y se relaciona con pensamiento crítico, inferencia causal y validación de hipótesis. Lo importante es que esta diferencia no es solo operativa, representa, creemos nosotros, una gradiente de madurez analítica, y esto, en otras palabras, significa pues que la simulación sería el puente técnico y cognitivo que permite pasar del tratamiento inicial de los datos al análisis de sistemas complejos, que es justamente el nivel formativo que se espera en una maestría. En la siguiente diapositiva, antes de entrar de lleno a la parte metodológica, que es la que va a exponer mi colega Carlos Fernández, aquí conviene dejar clara la distinción que organiza todo lo que es nuestro estudio, ¿no? Cuando hablamos de competencias tácticas, nos referimos a operaciones inmediatas como la información en torno a ordenar, filtrar, depurar y cruzar datos. Y cuando hablamos de competencias estratégicas, nos referimos a una capa distinta: formular preguntas, detectar patrones de ocultamiento, inferir relaciones causales y evaluar por qué ciertos datos están faltando. La investigación entonces propone que la formación periodística en un posgrado necesita de ambas dimensiones. La técnica sin estrategia, ¿qué cosa produce? Operadores de datos, ¿no? La estrategia sintética, ¿qué produce? Instituciones débiles. Entonces lo que se busca aquí es integrar ambos niveles en una misma experiencia de aprendizaje. Bueno, a continuación, mi colega Carlos Fernández va a hablar sobre metodología y modelo estratégico. Adelante, Carlos. A ver, la investigación adoptó la metodología de aprender haciendo, fundada en la configuración de sistemas causales embebidos. Esa elección no es arbitraria, responde a la constatación empírica de que las competencias analíticas de mayor complejidad, inferencial causal, identificación de patrones de red, evaluación de integración de datos, solo se desarrollan de manera robusta cuando el estudiante opera un entorno que exige la toma de decisiones con consecuencias simuladas. A diferencia de los diseños pedagógicos que se limitan a la presentación de una base de datos estática para su análisis descriptivo, el entorno simulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos propone escenarios donde la información fluye con una lógica interna que el estudiante debe desentrañar mediante el análisis correspondiente a regulares entre eventos, ¿no?
Sé que, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos algunas limitaciones del estudio realizado. La muestra es sobre 7 estudiantes que estaban cursando el cuarto ciclo de maestrías, ¿no? Entonces, la muestra de repente no es tan representativa, ¿no? Sin embargo, las métricas cualitativas nos dan una dependencia actual de la observación del desempeño analítico sin validación cuantitativa formal para el periodismo de datos. Seguimos. El instrumento táctico, por ejemplo, son estos precisamente simuladores en HTML trabajados con inteligencia artificial. El instrumento, digamos, principal del componente táctico del simulador fue el caso de datos sintéticos denominados, por ejemplo, almacén Río Seco. Este caso permite que los estudiantes trabajen con registros oficiales generados, llamadas telefónicas, coordenadas, GPS, perfiles de ADN, creados exclusivamente con fines educativos, sin ninguna correspondencia con personas o situaciones reales. La estructura de este walkthrough analítico integrada al caso incorpora los principios de la integridad contextual, noción desarrollada en la filosofía de la privacidad para designar la coherencia entre el flujo de la información y las normas de contexto en que esta información fue originalmente producida. En el marco pedagógico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, operamos como un dispositivo de reflexión ética, obligando al estudiante a evaluar si el caso o si el acceso a un dato específico es apropiado según las normas del contexto original. Aquí podemos ver, en todo caso, los 8 simuladores que nosotros hemos trabajado con un foco analítico. Cada uno tiene diferencias. Hemos usado también casos como el caso de Panama Papers o de Spotlight, con ejemplos simulados para ver cómo los estudiantes van relacionándose con este caso, ¿no? La relevancia de categorizar las herramientas Perdón pedagógicas. que Sí. los interrumpa, ya pasamos del tiempo. Sí, dame menos de un minuto y termino. De todas maneras, para cerrar la exposición. La relevancia, por ejemplo, de categorizar las herramientas pedagógicas radica en su capacidad de mostrar a desarrollar distintos niveles de competencia analítica. Entre los resultados, por ejemplo, los simuladores, siguiendo una taxonomía propuesta por Benthal, demostraron que el uso de los modelos de lenguaje como Claude permite generar patrones lógicos bajo complejos que los estudiantes pueden, en un sentido metodológico, poder ser un poco más precisos, ¿no? El segundo resultado es la transición táctica a la estrategia y finalmente la reducción de la opacidad informacional como otro de los datos que nosotros hemos querido comenzar a trabajar. La vigilancia lúdica versus la integración reflexiva es un poco el escenario de la discusión que nosotros hemos ido fortaleciendo con respecto a esta situación. Y respecto a la inteligencia artificial, nos permite en la implementación de simuladores de la maestría de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constituye de alguna manera en un hito para la formación de comunicadores capaces de navegar la complejidad de la Big Data con 3 criterios: la inteligencia como recreador del sistema, el segundo, el combate contra la inmadurez organizada y los data games como práctica de esta libertad individual. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Nuevamente recordamos tanto oyentes como expositores dejar sus contactos, expositores y oyentes quienes tengan dudas, preguntas, dejarlas en el chat y al final del espacio habilitaremos un lugar para poder hacer preguntas e intercambio de acuerdo a las exposiciones que vayan presentando. Seguimos con Territorializando la Educación de Klein Carolina. Muchas gracias. Avísenme cuando se vea la pantalla. Ahí se alcanza a ver. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad de Palermo por siempre, por estas
propuestas para difundir el conocimiento, así que gracias en serio. Bueno, en mi ponencia es territorializando la educación y básicamente son varias slides para reflexionar sobre los estudiantes, sobre esta globalización actual que estamos viviendo ya ya hace mucho tiempo, y cómo se produce, cómo se puede producir una mixtura, una localización resistiendo culturalmente, ¿no? Pudiendo sostener esta cultura, esta historia de cada territorio y realizar un nuevo mundo. Territorializando la educación hacia una pedagogía de la reexistencia. Estrategias de diseño que pongan en el centro la identidad y el vínculo con el lugar. Lo que esta reflexión es para proponer ciertas pedagogías donde ya sea con proyectos y también repensando en el estudiante que tenemos, porque no es lo mismo, bueno, yo estoy en el interior de Córdoba y no es lo mismo, por ejemplo, un estudiante de la zona rural que de la ciudad, tiene diferentes viene de diferentes territorios, de diferentes necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, un estudiante que sea madre, que tenga hijos, los tiempos, si trabaja o no trabaja. Y no es lo mismo, por ejemplo, un estudiante de Argentina que de Europa, que de Ecuador. Y la misma Argentina no es igual de Córdoba, Buenos Aires, de Formosa, ¿sí? Entonces, el vínculo de la identidad con el lugar, ¿sí? Y de territorio, no lo pensamos como el edificio, ¿sí? Como la parte física nomás, sino como una construcción social, una apropiación sociopolítica del espacio en relación a la fuerza, a la cultura y a la identidad. El desafío en torno a esta desterritorialización es que, bueno, justamente a partir de estas nuevas pedagogías, nuevas estrategias docentes, ya sea para las escuelas, para las universidades, para las diferentes formaciones, que los estudiantes no pierdan el vínculo con su origen ante modelos globales, ante esta globalización. Pasar del no lugar escolar en el sentido del lugar del edificio frío a la construcción de un pueblo territorio, ¿sí? Un pueblo, o sea, un lugar donde uno vaya a estudiar que esté territorializado, ¿sí? Que sea pensado en el estudiante. Y ante esto es que propongo un diseño centrado en las personas que propone, hay un kit de herramientas de IDEO del 2011, donde se centra básicamente en tres aristas, que es escuchar, crear y entregar. Y bueno, voy a resumir rápidamente una parte del libro que me interesa, que es que justamente plantea de un diseñador que tiene que resolver un problema, una problemática, y no es lo mismo un diseñador que, a ver, tiene que resolver una problemática y está sentado en un box 2x2 con una computadora y resuelve a ver cómo puede hacer, cómo puede diseñar esa estrategia, que alguien que vaya directamente con, si es en una zona, por ejemplo, en cualquier zona. No es lo mismo un diseñador que vaya y escuche a las personas, que vea las necesidades reales que hay en esa comunidad, ¿sí? Entonces está la escucha, la creación también desde el propio territorio, desde la propia sociedad, ¿sí? Desde los propios estudiantes en este caso, que también se puedan crear ciertas estrategias desde los alumnos también, proponiéndoles ciertas actividades. Un ejemplo para pensar estas formas de docencia puede ser, por ejemplo, crear escenarios hipotéticos donde los alumnos tengan que elegir elementos de su barrio, escuela, y a ver cómo defenderían este sector ante una amenaza o cambio drástico. Y ahí justamente en esta actividad se visibilizan los valores ocultos del entorno
Y también los estudiantes van a realizar ante esto, a ver, el juicio ético espacial que tiene cada uno sobre el territorio. Otro ejemplo de sesión gamificada es que construyan mapas colectivos del pasado, presente y futuro. También cómo piensan que va a estar ese territorio en su zona habitada. Y ahí justamente se ve en el estudiante el sistema más emocional y sentimental, a ver cómo se vincula directamente con el suelo que pisan, con el territorio que es habitado por ellos. Resignificación, imágenes y alteridades. Al trabajar con fotografías históricas en las aulas, los estudiantes van a descubrir memorias olvidadas de su región. Esto me parece importante para que eh, piensen, repiensen sobre el presente y también a partir de esto cuestionen los relatos oficiales si es que surge, pero más que todo para pensar y repensar, ¿sí? A ver este territorio, qué es lo que siento, qué es lo que descubro, cómo es. Y bueno, justamente hablando de la globalización, lo que expliqué al principio es que, a ver, tiene que haber una resistencia cultural, o por lo menos esto es lo que propongo, para fortalecer nuestras propias raíces, para sostener. Yo, por ejemplo, vivo en Río Cuarto y recién hace poco me enteré que hay una canción que es de Río Cuarto. ¿Y cómo es que no sé eso tan tradicional de mi ciudad? Por ahí uno va aprendiendo de más grande y justamente esta resistencia cultural es importante y esto fortalece a la raíz que tiene uno y se produce una mixtura, se produce una localización, una mixtura entre la globalización y la territorialización, ¿sí? Esto me parece sumamente importante para validar la identidad propia en un entorno globalizado. Y para finalizar, dejé una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo podemos dejar de ver el salón de clases como un simple edificio frío, como la parte física nomás, y empezar a transformarlo en un espacio donde los alumnos lo sientan como propio, donde ellos mismos diseñen su forma de aprender? Este es lo de idea que plantea escuchar, crear y evaluar después, ¿sí? Pero el crear es desde ellos mismos. Así que bueno, ahí les dejo, no sé si se ve, justo estoy con las cámaras, pero muchas gracias y espero que sirva para pensar y repensar esta educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, continuamos con inteligencia artificial en el aula universitaria venezolana. Peña Serva, con sus expositores. Sí, buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes en esta mesa. Ciertamente sobre inteligencia artificial se ha indicado con mucha frecuencia cuáles son los beneficios, a quienes debe impactar, pero lamentablemente en Venezuela no todos las instituciones educativas tienen el mismo acceso a esta tecnología emergente. Entonces, encontramos una disparidad bien importante que en las universidades, quienes están más a tono con la formación del profesorado y con la integración dentro de los planes de estudio en cuanto a inteligencia artificial, son las universidades privadas. Más recientemente se ha ingresaba en cuanto a este tipo de integración a nivel curricular, pues las universidades autónomas y experimentales. Sin embargo, dentro de los otros niveles educativos, por ejemplo, hay un sector importante que son
los maestros y profesores de primaria y secundaria no necesariamente a ellos ha llegado la formación y han recibido formación. Por supuesto que esto ha encendido las alarmas y se ha hasta ahora atajado o atendido la problemática desde la formación desde las universidades privadas. Esto precisamente contextualizo porque Venezuela tiene sus particularidades respecto a otros países latinoamericanos. Y ciertamente es una promesa el tema de la tutorías inteligentes. Sin embargo, en las universidades donde se está integrando la inteligencia artificial, no ha llegado a tal nivel, sino que apenas ahora estamos en una etapa incipiente con asistentes conversacionales para algunas de las asignaturas prácticas en el caso de universidades privadas. Y la generación de agentes para algunas asignaturas. Entonces, han sido unos pasos bien importantes. Se han activado, por supuesto, dentro de este trabajo un equipo de profesionales y sobre todo en las universidades hay un peso importante a los ingenieros, un peso importante a los educadores y, por supuesto, otros profesionales, pero son quienes definitivamente están aportando. Entonces, esta promesa, por ejemplo, que vemos en el lado izquierdo y en azul, de la personalización del aprendizaje, la IA promete una personalización, pero esta personalización no es humana. Y allí es donde precisamente debemos atender, sobre todo en lo que estamos ofreciendo en el aula y cómo se ha venido integrando en las aulas universitarias. La automatización de las tareas, si bien ha agilizado a nivel administrativo, no necesariamente esto es replicable al plano de docencia, al plano de investigación. Y por supuesto, hay una generación importante de recursos educativos. Sin embargo, esta generación de recursos educativos implica, por supuesto, una formación en cuanto a curaduría de datos, en cuanto a los derechos de los materiales y cómo lo estamos compartiendo. Entonces, hay unos retos y uno de los retos que siempre se señala es el pensamiento crítico y siempre parece como una promesa allí. Sin embargo, y a partir de algunas orientaciones normativas en algunas universidades, ya está de modo explícito, además del código ético para el uso de IA, cómo los profesores debemos integrar la IA y no tanto como tecnología emergente o cualquier otra tecnología, sino que el pensamiento crítico debe trabajarse. Entonces, con IA o sin IA debe estar. Entonces, pero más precisamente por un tema de acercamiento a una tecnología emergente que cada vez más avasallante, el profesor tiene que formarse y vemos que hay una formación más experiencial del estudiante, del estudiantado en sí, donde está tomando lo que realmente necesita y lo que le resuelve su necesidad momentánea, pero no hay una preparación como tal. Entonces, para ello, una de las propuestas metodológicas que hemos insistido es primero formar al profesorado, no tanto en que cuáles son las herramientas y cómo las va a aplicar, sino desde cuál es el sentido y la significación de integrarlas al aula desde metodologías tanto activas como tradicionales. Y una de las fases importantes está el diagnóstico. A través del diagnóstico, y los anteriores expositores lo decían y lo han insistido, es importante cuáles son esas competencias que debe tener ese profesorado, además de las digitales, cuáles competencias deben estar asociadas a la IA. Y vemos que hay mucha distancia porque todavía hay un trabajo por hacer, sobre todo en universidades autónomas y experimentales. Entonces, el diseño didáctico siempre no es tanto la selección de herramientas, porque esto obedece precisamente a cuánto la universidad dispone del presupuesto, cuántos recursos, sino que lo que tenga debe ser en función de una infraestructura tecnológica que en el caso de Venezuela no es un secreto. Tenemos unos problemas bien importantes, sobre todo con el tema de la conectividad. Entonces, si esto no se resuelve, por supuesto que incorporar la herramienta, más allá de eso, es cuál es el sentido de
integrar en cada una de las asignaturas precisamente el tema de la IA para fortalecer, para mejorar lo que está propuesto o las actualizaciones que se han venido realizando a nivel curricular. El proceso de implementación debe ser siempre guiado, orientado, y siempre insistimos que para usarla ya debe existir preparación y formación, no solo el estudiantado, sino el profesorado, y siempre apostar por ese sentido humano que pareciera que pudiera estar perdiéndose en algunos puntos cuando no convocamos un trabajo colaborativo, sino es más un trabajo individual, y por ello los modelos educativos, sobre todo centrados en competencias, son claves, porque esto permitiría afinar qué tanto o qué es lo que quiere la institución educativa para que ese egresado precisamente vaya al campo laboral con un conjunto ya desarrollados de herramientas, de competencias, perdón, y que dentro de su práctica, si bien ha tenido experiencia, probablemente en el campo laboral enriquecerá y aprenderá un poco más. Entonces, una de las competencias claves es seguir aprendiendo. En la evaluación, siempre es oportuno considerar, más allá de las rúbricas, porque pareciera ser un cliché en todas las IA, y dentro de esta integración, cuál precisamente son esas evaluaciones auténticas, el exponer al estudiante a esas situaciones más cercanas al campo laboral o al campo experiencial. Entonces, esa estrategia didáctica, por supuesto, dentro de estos tres momentos, están como muy a tono con metodologías como aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, las simulaciones que bien lo señalaban los compañeros, entonces enriquecen. Y ciertamente tiene que ver con un conjunto también o unas tendencias actuales, por ejemplo, lo que señalaba también el expositor anterior, lo de las cartografías. Entonces, en la medida en que nos actualicemos como docentes, estaremos más claros qué es lo que vamos a integrar en nuestros respectivos planes de estudio. Entonces, un ejemplo más aplicado en Venezuela, sobre todo, cuáles serían esas conclusiones, ya para hacer honor al tiempo, en concentrar en la formación docente. Actualmente estamos todavía en ese proceso de las universidades en apoyar a los colegios y por supuesto la contextualización y el aprovechar las oportunidades, espacios como esto o redes sociales académicas, redes de investigación, permitirían, por supuesto, un trabajo más alineado para que el profesorado termine de integrarse y ajustarse a las nuevas tendencias que probablemente desde Venezuela estaríamos ciegos a otras realidades. Entonces, desde la relacional, desde esa relación con otras universidades, con otros países, pues precisamente nos permitiría pues avanzar un poco más y ajustar en el proceso. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, nuevamente recordamos que dejen sus contactos en el chat. Continuamos con del uso a la reflexión, debates sobre la IA y construcción de aprendizaje de María Soledad y coexpositoras, Jimena y Jessica. Bien, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces a exponer nuestro trabajo. Nosotras tres, tanto Jimena como Jessica como yo, formamos parte, perdón, no se puede, ahí está. Formamos parte del programa de ingreso, permanencia y egreso de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, y dentro, que pertenece a la Secretaría Académica de nuestra facultad, y dentro del programa de ingreso, permanencia y egreso, que busca, por supuesto, como decíamos, acompañar a las trayectorias estudiantiles de nuestros estudiantes desde el momento en que generan esta transición, podríamos decir, desde el secundario a la universidad, implementar estrategias de permanencia en la facultad y acompañar o promover el egreso. Dentro de este programa, nosotras para el encuentro de hoy vamos a trabajar con una propuesta que realizamos dentro del curso de ingreso introductorio a la vida universitaria, el CIN.
El CIBU lo coordinamos y lo ejecutamos, el equipo de trabajo que presenta esta ronda. Los ejes que trabajamos dentro del CIBU y que buscan acompañar a esos estudiantes que ingresan a la facultad tienen que ver con el oficio del estudiante universitario, entendiendo aspectos académicos y administrativos, ¿sí? Desde, por ejemplo, los planes de estudio, la lectura del plan de estudio, el perfil del egresado y demás, hasta cuestiones administrativas que tienen que ver, por ejemplo, con la inscripción a materias, la selección de materias para cursar, etc. Además, trabajamos las estrategias de lectura, escritura y oralidad en las distintas propuestas de clase que llevamos adelante durante el periodo que dura el curso de ingreso, y la formación introductoria a las ciencias sociales, que es, digamos, la disciplina de las carreras que se dictan en nuestra facultad. Estos ejes temáticos son trabajados a lo largo del curso de ingreso y tienen que ver también con la heterogeneidad de perfiles que ingresan a nuestra facultad. Entonces, de alguna manera, funcionan como rectores para acompañar esa transición entre al secundario, los estudios secundarios, a los estudios superiores. A nosotros nos pareció importante, en los últimos años, digamos, lo detectamos como un eje importante la introducción de la inteligencia artificial generativa en la universidad, y más puntualmente en la producción de trabajos de los estudiantes. Entonces, de esa manera, bueno, ahora mi compañera lo va a comentar, empezamos a pensar cómo abordarlo desde una mirada reflexiva, crítica, y por eso, bueno, nos pareció oportuno presentar este trabajo en el día de hoy. Jessy, ¿querés continuar? Bien, buenas tardes. Bueno, como decía Sole, nosotros pensamos desde el curso de ingreso que el trabajo con la IA es fundamental, simplemente por el hecho de que por un lado afecta las trayectorias escolares, las trayectorias estudiantiles en el nivel superior, desde un punto de vista más cognitivo, ¿no? Muchas veces los estudiantes utilizan la inteligencia artificial como un soporte, como una ayuda, como un bastón, según algunos autores. Y eso hace que ellos les cueste por ahí un poquito más posicionarse como sujetos activos del aprendizaje. Y por otro lado, con la intención también de situar el debate de la inteligencia artificial como un debate que también se da en el ámbito universitario y un debate que nosotras también tenemos que trabajar y rever todo el tiempo para, sobre todo con los estudiantes del ingreso. Em, Nosotros en la clase lo que hacemos básicamente es utilizar esta idea de debate tradicional. En primera instancia proponemos la lectura de 4 artículos periodísticos como una estrategia de planteo de la temática, ¿no? Para que ellos también tengan un sustento desde donde introducir lo que nosotras queremos que se debata en el lugar. Y para esto nosotros lo que hacemos es dividir el curso en dos. Obviamente, como todo debate tradicional, va a haber un grupo que va a estar a favor y un grupo que va a estar en contra. El grupo que va a estar a favor son quienes tienen que destacar los beneficios de la inteligencia artificial, y el grupo que está en contra son los que destacan los riesgos y desafíos. En esta dinámica, además, hay un moderador, obviamente, que controla el tiempo como para darle un marco más pedagógico. Para desarrollar la actividad, nosotros lo que hacemos es proponer 4 ejes de trabajo y una pregunta inicial que se basa básicamente en preguntarles acerca de si debería regularse el uso. Estos ejes tienen que ver con la inteligencia artificial y la salud, el trabajo, la educación universitaria y por último lo vinculado a lo ético y al plagio. La organización la hacemos de esta manera. Primero hay una apertura, donde un grupo presenta una postura sobre el eje. Luego hay rondas argumentativas, donde hay exposición de los argumentos, refutación y contrapuntos. Y luego hay una síntesis, donde se evidencian o quedan evidenciadas las tensiones y los acuerdos. Con el objetivo de que esta actividad sea dinámica también, lo que hacemos es intercambiar el grupo que comienza, más que nada para que ellos tengan la posibilidad de estar a favor y en contra, porque nosotros lo que vemos es que no hay acuerdos comunes acerca de si la inteligencia artificial está bien o está mal, sino que dependiendo del uso, los estudiantes van variando su posicionamiento.
Nosotros pensamos estos ejes como con el objetivo de identificar ideas generales acerca de la inteligencia artificial, sobre su uso, sobre la implementación, sobre los beneficios, etc. Una cuestión importante además es que para trabajar específicamente con la inteligencia artificial en educación, que son los últimos dos ejes, lo que hacemos es modificar la pregunta un poco y proponerles que piensen su posicionamiento en torno a si es una herramienta transformadora, si podemos pensar la inteligencia artificial como una estrategia, una herramienta de transformación. A esto también nosotros sumamos un poquito también para guiar este debate algunos disparadores como qué sucede con el pensamiento crítico, cómo se piensan ellos y ellas como futuros profesionales, si creen que hay equidad e igualdad en el acceso al uso de la inteligencia artificial, quién se vuelve responsable o quién es responsable de los errores que comete la inteligencia artificial, entre otros. Nosotras pensamos también que es importante y por eso nosotras planteamos la actividad de esta manera, porque no solamente acá se ponen en juego lo que ellos leyeron previamente acerca de la inteligencia artificial, sus conocimientos previos, sino también sus posicionamientos más personales. Y creemos que esto es fundamental para poder construir pedagógicamente algunos acuerdos acerca del uso de la inteligencia artificial en actividades que están vinculadas más a lo académico, como por ejemplo nosotros trabajamos mucho el plagio, qué sucede con la inteligencia artificial en aquellos trabajos donde usamos ChatGPT, por ejemplo, para desarrollarlos, si eso es plagio, si no es plagio, cómo pensamos esa cuestión, y también, sobre todo, el desarrollo de la lectoescritura, porque nosotros vemos que muchísimos estudiantes lo que utilizan es la inteligencia artificial justamente para hacer resúmenes, mapas conceptuales, para hacer actividades que son propias del oficio estudiante y que en este momento y en la actualidad la están reemplazando y están usando algo extra que les permita o que les ayude a al menos atravesar la primera etapa. Bien, ahí los dejo con Jime. Bueno, Para ir terminando. a modo de reflexión y cierre, lo que nosotras consideramos es que esta experiencia nos permite pensar la inteligencia artificial generativa como no solo como un problema emergente en el contexto actual, sino como una oportunidad para trabajar en el ingreso universitario. En lugar de ponernos desde el registro de la prohibición, nos parece importante incorporarlo como objeto de debate para problematizar las prácticas que los estudiantes ya traen desde el nivel secundario consigo y trabajar en esa articulación pensando en un puente entre el uso informal de la inteligencia artificial generativa y las distintas herramientas que ellos utilizan y lo que es la exigencia académica y cómo poder trabajar desde ahí y construir desde ese uso informal que ellos han hecho, sacar un poco el fantasma y desnaturalizar un poco ese uso que se hace tradicionalmente entre los estudiantes, hacerlos visibles, discutirlos, reorientarlos en función de criterios específicos que están vinculados con la producción de conocimiento en el ámbito universitario, en el ámbito académico y particularmente en el ámbito de las ciencias sociales. Este debate y esta construcción de criterios comunes también nos hace trabajar en torno a los dilemas éticos que hay en torno al uso de la inteligencia artificial generativa, como decía Jessie, en torno a la autoría, en torno al plagio, en torno a los límites de la producción original y demás. Nos parece importante que desde el momento mismo que ingresan a la carrera puedan estar pensando en estas cuestiones y estar debatiendo entre compañeros lo que sería el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Entonces, bueno, creemos que estas propuestas fortalecen el ingreso y el acompañamiento en el ingreso desde la lectoescritura académica para poder trabajar con ellos desde ese primer momento. Lo hemos trabajado también con los docentes, o sea, no solo con los estudiantes, sino también como una demanda de los docentes del primer año. Y ese es el gran desafío que tenemos, seguir trabajando sobre los dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial generativa como herramienta y también en la dificultad y en el, pensar como ese desafío, ¿no? Bueno, cómo nosotros desde los espacios formativos, desde los espacios de coordinación, podemos pensar propuestas para integrarlos de manera pedagógica y no solo como algo prohibitivo y punitivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Recordamos que dejen sus contactos en el chat. Vamos a continuar con Sergio y Joaquín, formar comunicadores para la prevención del grooming. Bien.
¿Ahí se visualiza bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Sergio, estás muteado, Sergio. Seguís muteado. Ahí Ahora está, sí. Ahora sí. ahora sí. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Palermo, decía, por estos espacios que siempre brinda para poder comunicar lo que hacemos en los diferentes lugares de Latinoamérica, sobre estas cuestiones vinculadas a la educación, a la comunicación, al diseño, bueno, en fin, a todas las temáticas que trata la universidad. Bueno, con Joaco formamos parte del Observatorio de Redes Sociales, ahí abajo se ve el loguito, y bueno, somos compañeros de las chicas que pasaron anterior, los cinco pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y el Observatorio de Redes Sociales se centraliza en el análisis de la participación de las niñeces y las adolescencias en las estructuras de comunicación digital, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos. Nosotros nos focalizamos en dos problemáticas fundamentales a nuestro criterio, que es el ciberbullying y el grooming. Estas dos problemáticas nosotros las trabajamos con investigación de campo, hacemos entrevistas, hacemos grupos focales, bueno, hacemos un trabajo como para delinear cuáles son las características de, por un lado, un delito que es el grooming en Argentina. Para aquellos que no lo saben, el grooming en Argentina es un delito desde el 2013, y por otro lado, el ciberbullying, que no es un delito, sino que es una situación entre menores de agresión en forma constante. Pero esta ponencia se va a centrar en el grooming. Como les decía, venimos haciendo todo este trabajo de investigación, de campo, todo en una región muy grande, la región 25, que incorpora varias ciudades, la ciudad de Olavarría, la ciudad Azul, la ciudad de Bolívar y Tapalqué, para lo cual hacemos un trabajo bastante importante a nivel territorial, pero queríamos saber cuál era el conocimiento de los estudiantes de comunicación social y periodismo, que son claves, a nuestro criterio, para comunicar estas cuestiones vinculadas al grooming, esta situación de riesgo que corren las niñeces y las adolescencias. Y por eso decidimos en el 2025 proponer el seminario de grooming, ¿sí? Prevención, intervención y acompañamiento. Este seminario es un seminario de carácter optativo y gratamente recibimos a más de 15 estudiantes. Nuestra facultad, las propuestas de seminario no son tan multitudinarias. Para nosotros fue un acto multitudinario convocar a 15 estudiantes, tanto de la carrera de periodismo como la carrera de comunicación, y también dos profesionales de la educación egresados de la facultad. La siguiente, Joaco, por favor. En principio, decir que este seminario tuvo la mención de interés legislativo, ¿sí? Este interés legislativo para nosotros fue muy importante porque, bueno, revela un compromiso legislativo municipal sobre esta problemática. La siguiente, Joaco, ¿se está viendo o no? Está en la sección de marco teórico. Perfecto. Y entonces les decía que para nosotros fue muy importante el gran sentido de importancia que tiene este seminario es debido a las cifras, ¿no es cierto? Nosotros hasta el 2023 teníamos 30.000 denuncias acumuladas. Esto genera un gran llamado de alerta, donde hay 25 causas Perdón que les diarias. interrumpa, no se ve el pase de diapositivas, es decir, vemos nada más la primer diapositiva. Ah, bien, bien, bien. Si lo dejamos ahí, ¿se ve?
Sí, ahí sí. Ah, ok, perdón, venía pasando justamente a medida que venías hablando, por eso, Anda a la Sergio. anterior, Joaco, Dale, a la ahí. segunda. Decíamos que lo más importante que, vinculado a la relevancia de este seminario tiene que ver con las denuncias, con las causas y las causas no registradas, ¿no? Que son un 60%. Esto, evidentemente, propone una situación que nos debemos ocupar desde la universidad pública. La siguiente, Joaco. ¿Cuál fue el propósito y el origen del seminario? Bueno, primero, como ya les decía, participaron estudiantes de periodismo y de comunicación. El propósito era capacitar a estos estudiantes con herramientas que propongan la prevención, la intervención y el acompañamiento, dado que también participaron, como les decía, estudiantes de periodismo, de comunicación y también del profesorado de comunicación. La siguiente, Joaco. ¿Cuáles fueron los tres pilares metodológicos? La anterior, Joaco. Va Los tres pilares, pasando, va pasando mal, no sé qué le pasa a la compu. los tres pilares metodológicos que utilizamos para el desarrollo de este seminario tienen que ver, por un lado, con la psicología social. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre las cuestiones vinculares entre lo familiar, la cuestión vincular entre el groomer y la víctima. ¿Qué pasa con esa construcción de vínculos irreales y cómo se trabaja en función de engañar a las niñeces y las adolescencias? Por otro lado, el pilar de los derechos del niño, que corresponden a tres leyes básicas: la 26.904, que es la ley de grooming, desde el 2013 es penada en Argentina; la 27.509, que es la ley Micaela, en la cual se centra el observatorio, que es el trabajo sobre la difusión y la prevención; y por supuesto la 26.061, que tiene que ver con los derechos de las niñeces. Y por último, el otro pilar tiene que ver con las estrategias de comunicación de este delito para justamente tratar de prevenir fundamentalmente esto. Ahora sí, la última, Joaco, la otra. Nosotros trabajamos con una estrategia metodológica de un rizoma, en la que retomamos en forma continua los 4 módulos que... Se te mutió, Sergio. Ahora, Ahora sí. les decía que utilizamos una metodología de rizoma, en la cual intentamos rever en forma constante todos los contenidos de los 4 módulos que tocamos. Estos 4 módulos tienen que ver con cuestiones relacionadas con los conceptos básicos, las estrategias de intervención, las raíces legales, los videojuegos y el grooming, y la IA y el grooming, que bueno, los compañeros estuvieron hablando desde otra perspectiva de la inteligencia artificial. Acá la tomamos como estrategias para capacitar a los estudiantes en los procesos de generación de vínculos de cotillón, le decimos nosotros, para engañar a las niñeces y a las juventudes. Bueno, Joaco, te dejo ahí. Bien, lo que por ahí hacía mención Sergio, que es muy interesante, que una vez finalizado el seminario, que tuvo una duración de un cuatrimestre, en el cual la participación fue bastante importante, notamos que también hubo una gran transformación en cuanto a lo discursivo por parte de aquellos comunicadores o futuros comunicadores sociales y periodistas, respecto a lo que es la parte cognoscitiva y la parte lingüística. La cuestión primordial radicaba en el hecho de que nosotros teníamos distintos módulos para trabajar y que se fue exprimiendo por cada clase ciertas conceptualizaciones que hicieron que esas referencias discursivas que tenían los estudiantes fueran gratamente modificadas en cuanto a considerar, por ejemplo, un delito o una situación de ciberacoso a transformar al grooming o a la problemática que estuvimos abordando como una violencia relacional que fractura la autoestima. Esto justamente confluye en cuanto a lo que fue el abordaje desde lo psicosocial, desde las cuestiones jurídicas
y en sí de lo que conlleva al delito de grooming desde las distintas leyes de prevención, promoción y acompañamiento a las personas que justamente son víctimas de esta situación. Algunos resultados justamente que nosotros obtuvimos fue un total de entre 10 a 15 estudiantes impactados. Obviamente que siempre uno tiene bajas respecto a lo que es la conformación de estos espacios, pero se mantuvo en una constante. Eh, Completamos 4 módulos y 64 horas en total con justamente la conformación final de un protocolo de prevención que fue utilizada dentro de los preuniversitarios que se encuentran dentro de la facultad, particularmente la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. Y la idea justamente a raíz de este protocolo fue implementarlo para este año 2026 como un método de prueba y luego intentar generar un vínculo con el resto de las facultades para que este protocolo continúe eh, llevándose a cabo. El protocolo integró 3 pilares fundamentales, que fue la prevención escolar y familiar, la detección y preservación de la evidencia. Nosotros considerábamos que los comunicadores sociales y los periodistas tienen que actuar como personas activas en cuanto a lo que es la detección y preservación de evidencia, y no solamente eso, sino que también el delito de grooming es un delito de orden público, por ende cualquiera puede denunciar ante esta situación. Y en ese sentido, la intervención escolar, familiar y también intervenciones o actores que son ajenos y no a este tipo de espacios son sumamente necesarios para que puedan justamente realizar una denuncia ante una detección. Y también esta cuestión fundamental que es el acompañamiento psicológico y el seguimiento, no hacer ni revictimizaciones, considerar que la víctima no es la culpable de esa situación, sino que todo lo contrario, fue engañada. Eh, y justamente la idea de este protocolo es que se basa en todos los módulos que nosotros realizamos desde el seminario para que pueda hacerse un abordaje integral de esta problemática. Y las conclusiones que tomamos, justamente que consideramos que fue sumamente positivo el seminario, ya estamos finalizando, fue que lo tomamos como un catalizador pedagógico. Gracias a estos pilares que hacía mención Sergio, pudo hacerse una modificación discursiva, una modificación en cuanto a lo que era el conocimiento de algunas cuestiones por parte de los estudiantes, un modelo escalable, que la idea es que como todo programa o como todo seminario, tiende obviamente a tener un principio y un final. La idea es que esto pueda continuarse desarrollando a medida de que la universidad, entre comillas, se va alejando simplemente por el hecho de que ese seminario concluye. Y la articulación entre lo que sería lo micro y lo meso es esta cuestión de que no solamente quede en un espacio reducido, como hacían mención anteriormente, esta cuestión de que quede todo centralizado en un box o en un aula, sino que pueda expandirse a otros lugares, a otras universidades e incluso tener un andamiaje, por ejemplo, con municipios o con otros organismos que justamente trabajen esta problemática. Así que la verdad, por parte nuestra fue un seminario muy, muy productivo en cuanto a lo que fue la, el abordaje integral desde distintas aristas. Y nada, eso, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Nos quedan dos expositoras. Vamos primero con eh, Agustina Argani, Innovación Educativa en el dictado de clases sincrónicas. Y por último cerramos con palabritas de Ferreira Mirta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día, buenas tardes. Agradezco también a la Universidad de Palermo por este espacio, a las organizadoras que nos convocaron y a los colegas que participan en este encuentro, junto a Eugenia Remusi, que está aquí compartiendo la presentación y va a compartir también unas palabras en un ratito. Integramos el Departamento de Educación a Distancia del Instituto Universitario en Ciencias de la Salud, Fundación Barceló, en Buenos Aires, Argentina. Es una facultad de medicina que ofrece carreras de grado y posgrado en el área de salud, ¿sí? Y con Eugenia, bueno, estuvimos trabajando puntualmente en aquellas carreras que se dictan
en modalidad a distancia. Si el proyecto de investigación que nos interesa compartir con ustedes, en realidad algunos primeros avances, interrogantes, algunas inquietudes. Em, Eso, que esta investigación nos viene generando y eso, compartir más que nada esta intención de construir algunos conocimientos, tanto pedagógicos, didácticos como técnicos, para el desarrollo o en torno del desarrollo de las clases sincrónicas. Em, la hipótesis o la idea que nos interesaba indagar o que en realidad orientó un poco la investigación es que actualmente las prácticas de enseñanza, ¿no? Las prácticas docentes vinculadas al desarrollo de las clases sincrónicas, de los encuentros sincrónicos, están atravesadas, ¿no? por distintas concepciones, criterios, conocimientos, experiencias que portan las y los docentes y que estas concepciones conviven y muchas veces se tensionan con las pautas institucionales acerca del dictado de clases en estos espacios y que en la mayoría de los casos, ¿no? Esto opera de modo solapado, implícito, y lo que nos interesaba era poder identificar, ¿no? Explicitar, comprender estas concepciones docentes y contrastarlos o ponerlos en tensión con ciertos criterios u orientaciones, ¿no? Vinculados a la calidad educativa que pueden estar formulados en base un poco en base a la experiencia y al contexto institucional, pero también haciendo apoyo en aportes teóricos y metodológicos sobre estas cuestiones. Em, ¿Por qué nos interesó trabajar particularmente con los encuentros sincrónicos? Bueno, durante la pandemia sabemos que esta modalidad o esta dinámica fue muy extendida, así que permitió dar continuidad a la enseñanza, a las prácticas educativas en un contexto de restricciones en la movilidad. Y que, bueno, a través de distintas plataformas digitales, en estas sesiones en tiempo real, se replicaron de alguna manera las prácticas o dinámicas de la enseñanza presencial, ¿sí? Entonces los alumnos y los estudiantes y los docentes se pueden encontrar, hacer preguntas, participar, hacer algún intercambio, colaborar en proyectos. Aunque esto también presentó desafíos, dificultades técnicas, ¿no? La colega comentaba un poquito sobre la conectividad y otros desafíos aún presentes en el acceso a los avances tecnológicos. Y también estuvo en juego ahí una formación bastante improvisada y acelerada, ¿no? Tanto por parte de los docentes como de los estudiantes en el uso de estas herramientas y una transición, un ajuste a este nuevo formato de enseñanza que si bien fue eficaz en ese momento, bueno, no reemplazaba, o al menos esto ha sido la percepción, ¿no? más generalizada, que no llegó a reemplazar del todo la experiencia presencial. Em, y lo que encontramos hoy en día es que es necesario revisar o rever esas prácticas o esos estilos, esas dinámicas, esas estrategias que se construyeron en ese contexto, ¿no? de emergencia y de implementación de los encuentros sincrónicos. Em, por un lado, porque las herramientas y tecnológicas educativas fueron variando, ya muchos han comentado sobre cuestiones vinculadas a la IA, que en ese momento no estaban presentes o no de manera tan generalizada como hoy en día. Eh, y particularmente desde esta institución, por la ampliación de las carreras a distancia, un proyecto institucional de actualización del sistema institucional de educación a distancia, digo, una serie de cuestiones particulares que hacen al contexto, ¿no? de la institución y que de allí esta necesidad, ¿no? de rever esas prácticas eh, que se han implementado y se siguen implementando en los encuentros sincrónicos, que de alguna manera responden, ¿no? a esa idea de que, bueno, se reemplaza o se replica aquello que sucede en la presencialidad, ¿no? Sin reconocer desde esa lectura, digamos, ¿no? Las particularidades, las limitaciones, ¿no? Aquello que hace al encuentro sincrónico como tal, ¿no? Ese fue un poco el escenario en el que surge esta propuesta de investigación. Em,
Con lo cual ahí el problema, ¿no?, que compartimos acá en la pantalla es poder conocer, interpretar, sí, comprender cuáles son los criterios pedagógicos, didácticos y técnicos que se implementan en el desarrollo de las clases sincrónicas, ¿no? Bueno, conocer qué piensan, qué hacen, cómo lo hacen, ¿no?, los docentes que actualmente están a cargo del dictado de estas clases. Y también conocer o poder proponer algunos criterios de calidad que acompañen un proceso institucional, ¿no?, de innovación en el marco de la institución. Ay, perdón, Eugenio, no sé si vas vos. Ah, bien, perdón, me perdí con las diapositivas. Bien, solamente algunas cuestiones metodológicas muy sintéticas para compartir un poco, bueno, cómo fue que estuvimos trabajando. El enfoque de la investigación es cualitativo, ¿sí? Para eso nos centramos en el estudio de casos, ¿sí? Seleccionamos algunas cátedras, insisto, de las carreras que se dictan, de las distintas carreras que se dictan en la modalidad a distancia. Trabajamos esto con estudios o casos en profundidad porque nos interesaba eso, comprender las concepciones, las experiencias de estos docentes desde distintas dimensiones de análisis, pero poder conocer en profundidad y comprender esas prácticas, esas experiencias, esas formas de trabajo que actualmente desarrollan los docentes. También trabajamos desde una triangulación, ¿sí? No solo el relevamiento, que ahora vamos a ver un poquito de eso, cómo estuvimos haciendo este relevamiento a través de observaciones, pero también a partir de la normativa institucional, ¿sí? Por supuesto, aportes teóricos, pero nos interesaba poner en juego distintas miradas o distintos acercamientos o abordajes del tema. Para eso también construimos dimensiones sobre el desempeño docente, ¿sí? Que fueron un poco los ejes que ordenaron este trabajo de recolección de datos, ¿sí? En un primer momento, y actualmente estamos en una instancia de análisis, ¿sí? De profundizar el análisis. Y no sé si me quedó algo, Euge, perdón, el anterior. Ah, eso, bueno, eso, a partir de estas dimensiones fue que ordenamos tanto el relevamiento decía como el análisis. Euge ahora va a compartir eso. Ahí está, bueno, espero que me escuchen bien. Genial. Bueno, más que nada también para interiorizarnos un poco en la investigación, lo que hicimos fue diseñar dimensiones de análisis, como dijo Agustina. Hicimos 4 ejes bastante grandes en donde observamos, cuando fuimos a observar estos casos, aulas virtuales y encuentros sincrónicos. Y los ejes se trataron del tratamiento del contenido, que son los modos en que el docente pone el contenido a disposición. Esto, por ejemplo, está atado a ciertos indicadores de si el docente explica con claridad, si ofrece ejemplos, si cita los ejemplos que ofrece, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo tanto en las clases como en el aula. Después, la planificación de la cursada y la gestión del aula es la siguiente dimensión, que aborda también, bueno, más cuestiones operativas, de si el material está disponible en el momento que el estudiante lo tiene que usar, cómo interviene durante la cursada, si genera espacios de interacción en el aula, si no solo las interacciones orales, sino también las escritas, estuvimos analizando. La conducción de la enseñanza hace referencia a las acciones y decisiones del docente para el desarrollo de la enseñanza. Esa, ahora no les quiero adelantar, pero es la que ahora vamos a ver los resultados que arrojaron, pero tiene que ver también con las estrategias de enseñanza utilizadas en los encuentros sincrónicos, si hay participación, cómo articula los espacios del aula con los espacios de los encuentros sincrónicos. Y por último, y no menos importante, la evaluación y el monitoreo de los aprendizajes. Bueno, si corrige las entregas de cada unidad, por ejemplo, y si da retroalimentaciones a las diferentes evaluaciones propuestas durante todo el cuatrimestre, ¿no? A partir de estas dimensiones de análisis, lo que hicimos fue crear un instrumento de recolección y de relevamiento. Ahí utilizamos las primeras dos, ¿no? Las primeras dos de arriba fueron las que hicimos nosotras, que tienen que ver con observar aulas y observar encuentros sincrónicos. Y después también lo que hicimos fue tomar datos que ya tenía la institución, son encuestas estudiantiles, grupos focales con estudiantes,
y también algunas cuestiones de los tutores de seguimiento, que cada materia de educación a distancia cuenta con uno, que les va informando también cómo se va dando esa cursada, y las alertas de monitoreo, que tiene que ver también con, bueno, si todas estas instancias se cumplen en tiempo y forma. Por ejemplo, si una evaluación se encuentra disponible al momento de que el estudiante la tiene que realizar, ¿no? Esos son seguimientos que hacemos nosotros a medida que transcurre ese cuatrimestre y la materia la que estamos analizando. Después de hacer este relevamiento, lo que encontramos, los principales hallazgos fueron algunos en particular, ¿no? Pero que en estas 6 casos que tomamos, había un ítem, sí, o una dimensión que tenía baja puntuación en todos los casos. Les voy a mostrar ahora el cuadro, como para ir cerrando, no me quiero demorar mucho, en donde acá se ve que en base a 100, sí, podemos ver que la dimensión que mayor puntuación tiene es la B, que es la de la planificación de la cursada y la gestión del aula, y la C, que es la conducción de la enseñanza, es la que menor puntaje tiene, así que a grandes vistas, ¿no? Por ahora estamos trabajando en estos datos, pero les quiero mostrar el siguiente cuadro, que tiene que ver también, bueno, estos ya son resultados por cada una de las materias que fuimos analizando, donde acá pueden ver que en la mayoría se repite lo que es la dimensión C de conducción de la enseñanza, pero también hay algunas variantes, ¿ven? También el tratamiento del contenido tiene ciertas dificultades. Como para ir cerrando, acá es lo que yo les acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos? Tenemos que la planificación y gestión tuvo mayor puntuación que la de la conducción de la enseñanza, que el tratamiento del contenido, lo que nos indica también es que tenemos que potenciar los modos en que el contenido es puesto a disposición de los estudiantes. Y por último, lo de la evaluación, vimos que los resultados no son tan homogéneos, sino que son heterogéneos, sino que son dispersos, y que ahí lo que notamos también ya más de manera puntillosa es que hay que seguir mejorando el tema de los mecanismos de retroalimentación y el seguimiento del progreso de los estudiantes. Bien, no sé si querés cerrar, Agus. Sí, agregar solo algunas cuestiones para aclarar que bueno, el relevamiento se hizo tanto en el aula virtual, sí, como la observación, hicimos también la observación de clases, porque estos son los dos componentes, digamos, o las dos grandes instancias que hacen a una cursada en la modalidad de distancia. Si no nos resultaba suficiente observar solamente los encuentros sincrónicos para comprender cómo venía haciendo el trabajo o la estrategia de enseñanza de los equipos docentes, sino que los encuentros sincrónicos están vinculados o articulados a aquello que sucede en el aula virtual. De allí esta observación en ambos espacios y el relevamiento de distintas fuentes de información, como decía Eugenia, que bueno, hacían parte un poco de esta triangulación y de poder ir analizando este objeto desde distintas entradas. Em, Simplemente a modo de síntesis o una reflexión provisoria, porque estamos a mitad del proyecto, es que bueno, encontramos, como comentaba Eugenia, ciertas tensiones o diferencias entre lo que es la organización, ¿no?, formal de la cursada, la planificación, la organización del aula y aquello que efectivamente sucede en los encuentros sincrónicos, ¿no?, con la conducción de la Bueno, clase. chicas, muchas Sí, gracias. bueno. Continuamos con la última exposición, Mirta Ferreira. Mirta, ¿me escuchás? ¿Estás acá? Me parece que está muteada o no me escucha. Em, bien, a ver. Mientras, si nos escuchás, voy a detener tu video, ¿sí? Para mejorar un poco la conexión.
Sí, acá las escucho, ahí comparto mi pantalla, muchas gracias. Ahí lo pueden ver. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, soy Mirta Ferreira, soy licenciada en Tecnologías de la Información de la Universidad de Palermo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una aplicación que se me ocurrió desarrollar con motivo de integrar la tecnología al aprendizaje y ayudar a niños de entre 4 y 9 años con el desarrollo del lenguaje. A ver si pueden ver. Ahí no puede, ¿verdad? ¿No lo están viendo? No, solo vemos la primer pantalla. Ok. Bueno, lo voy a minimizar un poquito a ver si así lo pueden ver. Esta es una aplicación que lo que busca es ser implementada en los colegios, con los profesionales y en los hogares para aquellos niños que tengan problemas del lenguaje. Todos sabemos que el lenguaje lleva a la suma de diferentes problemas en el aprendizaje durante la primera etapa escolar. En esta aplicación, que es completa, lúdica, lo que permite es, mediante ejercicios audiovisuales, juegos de vocabularios, mostrar el progreso y premiar con logros en la misma aplicación. Está compuesto por varios módulos que tienen como pilar fundamental hacer un complejo de desarrollo visual y auditivo, interacción constante, logros pequeños y progresivos. Esos grupos o módulos están presentados en esta aplicación con como pronunciación, grupo oraciones, grupos lecturas, grupos vocabularios, grupos juegos y progresos. Esta aplicación reúne todas estas temáticas y ¿cómo lo hace? Lo muestra como grupos consonánticos, palabras organizadas por dificultades, destacado visual del grupo consonántico e indicadores de progreso. Si bien acá lo que se trata de demostrar o de ayudar en realidad al niño es que no se trata de repetir, se trata de conectar, no se trata solo de enseñar a leer, sino de enseñar a que el niño pueda hacerlo. Yo actualmente me encuentro desarrollando otra aplicación para ayudar a otra temática, pero en esta específica lo que se puede demostrar es que el niño que empieza a corta edad a usar las pantallas la pueda seguir usando, pero con un objetivo mucho mayor, que es que aprenda, no solo que juegue o que mire como mire un dibujito o mire jueguitos y el niño no pueda desarrollar su habla. Tampoco reemplaza a los profesionales, sino que es una suma a los procesos que un niño con problemas del habla o del lenguaje pueda utilizar. Esto es para cuando digamos, la lectura se vuelve una barrera en lugar de una puerta, ¿sí? Es un enfoque simple donde el niño puede aprender jugando, interactuando y explorando.
está enfocado a las dificultades de lectoescritura, falta de herramientas atractivas y desmotivación del aprendizaje. Uno de los módulos, acá yo les mostré en la primera imagen los diferentes módulos con el que cuenta esta aplicación. Uno de los módulos es el módulo lectura. Acá el niño aprende a leer y escucharse, porque la retroalimentación es lo que a él lo va a nutrir para saber escucharse, cómo él pronuncia y la devolución de cómo sería correctamente esa lectura. Pueden leer cuentos cortos. Si bien yo puse de 4 a 9 años, todos sabemos que el niño en la primera escolaridad empieza a leer entre los 5 y los 6 años. Yo lo he probado con niños de 5, de 6 y de 7 porque el problema, estamos hablando de un problema solamente del lenguaje, ¿sí? El problema del lenguaje se puede pasar la barrera y mejorar después de entre los 6 y los 7 es como que se afianzan esos conocimientos porque el niño ya puede empezar a leer, entonces empieza a reconocer los grupos consonánticos, empieza a escuchar su pronunciación, empieza a través de los juegos a leer, y eso le permite al niño usar esta aplicación mediante la grabación de voz, el análisis simulado de la pronunciación, la identificación de palabras mal pronunciadas, ejercicios de corrección de palabras específicas y progreso de lecturas con puntaje. Bueno, como dije anteriormente, no está apuntada a suplir a un fonoaudiólogo, a los psicopedagogos, no. Esto es una herramienta de ayuda, que permite sumar lo que son los ejercicios. Si bien los fonoaudiólogos en sus sesiones realizan personalmente las tareas o por Zoom, esto es una continuidad, ¿sí? Los niños con dificultades del lenguaje necesitan formas interactivas, accesibles y motivadoras para sumar a esos tratamientos. Esta aplicación busca, mediante el juego y la interacción visual, adaptar ese progreso, ¿sí? Y expone tres niveles de dificultad. Por ejemplo, en cada módulo podemos elegir básico, intermedio, avanzado. En el aprendizaje también se puede elegir si practicar, aprender o completar. En los ejercicios poseen tipos de oraciones afirmativas, preguntas, exclamaciones, párrafos, enseñanzas en las pautas de lecturas y las diferentes formas de mayúscula, minúscula dentro de una oración. Acá en esta pantalla ustedes pueden ver que la pantalla principal, que es la primera que la ven, está compuesta por los módulos que les hablaba. Algunos de esos módulos son pronunciación, oraciones, lecturas, vocabularios. También tenemos juegos. Dentro del módulo vocabularios o lecturas tenemos cuentos, tenemos grupos consonánticos. Y dentro del grupo consonánticos, por ejemplo, tenemos palabras o diferentes oraciones. Dentro de lo que es el módulo de oraciones, tenemos para elegir lo que mencioné anteriormente, que es los niveles que pueden ser básicos, intermedios o avanzados, y elegir si va a practicar, si va a aprender. Aprender por lo general es escuchar y completar, ¿sí? Diferentes tareas. La característica destacada de esta aplicación que se propone para el aprendizaje de la lectoescritura está basada en colores pasteles para que los niños sea amigable a la visión. Los cuentos son adaptados, el feedback es inmediato, el progreso es visual y la integración es visual y auditiva, y la integración es con sistemas de logro. También posee un módulo que se llama Mi Progreso, en donde puede utilizar la herramienta y ver
su nivel de progreso. También la experiencia se completa con la forma interactiva y que tiene un almacenamiento individual de cada niño, crea perfiles específicos de cada niño, se puede sincronizar entre dispositivos y también se puede adaptar los ejercicios de acuerdo al avance. Lo que busca esto es motivar, ya que el niño está tan motivado con las pantallas, es motivar esto en el uso de las aulas, porque es un recurso válido. Hoy las escuelas cuentan con un monitor, la mayoría de ellas, y ya ven videos. Entonces incluir una aplicación como esta que puedan practicar, que se puedan escuchar, que puedan interactuar, los motivaría y sería de gran ayuda entre ese nicho de edad que sería entre los 4 y los 6, entre los 4 y los 9, perdón, para que sea aprovechado por ellos y ayude en el desarrollo próximo del aprendizaje también. Muchísimas gracias. Agradezco mis datos. Perfecto. Mirta, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir unos minutos por dudas entre sus exposiciones o si quieren aportar o comentar algo sobre también las exposiciones que fueron pasando. Y si no, bueno, ya damos cierre a este espacio. Les agradezco a todos por participar. Pero bueno, primero vamos a dar unos minutos por si alguien quiere opinar alguna cuestión de las exposiciones que vimos en esta hora. Bien, perfecto. Bueno, si no hay ningún aporte, vamos a dar el cierre de este espacio. Vamos para finalizar, agradecemos a los expositores y expositoras por la generosidad de compartir experiencias, reflexiones y prácticas que sin duda enriquecen este espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. A quienes participaron en esta comisión les informamos que próximamente recibirán por correo electrónico las indicaciones para la presentación de artículos académicos con vistas a su posible publicación en la revista Reflexión Académica en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se trata de una publicación de alcance latinoamericano, editada semestralmente desde el año 2000, que cuenta con un comité editorial y de arbitraje internacional. Finalmente, los invitamos a seguir participando de las próximas comisiones del Congreso y a continuar siendo parte de este espacio de encuentro e intercambio. Muchas gracias y hasta pronto.